Bienvenidos a este espacio, en donde les voy a narrar historias contadas por personas que les han pasado con muñecas. Y esto es Bajo la Piel del Miedo. Una vez tuve una muñeca que era casi de mi tamaño. Un día despertando, vi en la oscuridad su silueta al pie de mi cama y con la poca luz vi cómo empezó a mover su cabeza para mirar hacia mí y luego levantar su brazo derecho. Grité feo, pero nadie me creyó. Yo una vez tuve un peluche de monito. Lo vi moverse, pero moverse caminando. Estaba muy pequeña y al día siguiente no lo encontré. Jamás volvió a aparecer. Cuando era pequeña, para Navidad me dieron una muñeca que se llamaba Rosalba. Caminaba y me miraba cuando iba a dormir, pero yo no dormía porque si lo hacía, ella cambiaba de lugar. Nadie me creía, hasta que la vieron y escucharon caminar. Me la quitaron, y ahora esa muñeca es parte de decoración de Navidad. La visten del viejo Klaus y la suben al techo con el trineo. Pero les soy sincera, no me voy a olvidar de esa muñeca jamás. Yo tuve una muñeca que hablaba. La tenía arriba de un estante. Siempre le volteaba la cabeza para la pared porque me daba miedo su cara. Un día estaba tranquila en el cuarto con una amiga y me fijé en la muñeca y empezó a girar la cabeza. Lo peor es que mi mamá la revisó y no tenía baterías. Al final terminé regalándola por el miedo, porque la mayoría de las noches tenía pesadillas sobre esa muñeca. Yo les cuento un story time. Yo tenía una muñeca que gateaba y pues con mis primos jugábamos a actividad paranormal, que constaba en apagar las luces y pues la muñeca iba a ser la poseída. Antes de apagar la luz mi primo la puso en el mueble, apagamos las luces y salimos de la casa con mis primos y primas. Comenzamos a buscar a la muñeca y no estaba. Al final la encontramos en la cuna de mi hermano y mi primo dijo que eso no estaba ahí. La muñeca la vimos gatear, todos salimos corriendo y no entramos hasta que llegaron mis papás. De chica, mi abuela siempre me decía que no jugara con muñecas de noche, que no les hablara ni las tratara como si fueran personas porque podían cobrar vida. También me contaba que cuando era niña y vivía en el campo, su mamá les advirtió lo mismo a ella y a sus hermanas. Una noche dejaron una muñeca sola mientras intentaban comer y cuando regresaron, supuestamente la vieron caminando. Desde ese entonces nunca más quisieron jugar con ella. Además, existen muchas creencias populares sobre las muñecas, que no hay que hablarles como si fueran personas reales porque podrían cobrar vida, que no se debe dejar mirando la cama durante la noche, que no conviene jugar con ellas después de cierta hora porque atraen espíritus, y que algunas muñecas antiguas tendrían una dueña o una energía asociada. Aunque no existe evidencia real de que las muñecas cobren vida, y estas historias forman parte de leyendas transmitidas de generación en generación, de chica me dieron tanto miedo que hasta terminé regalando todas mis muñecas y hasta mis peluches. A mi hermana y a mí nos pasó, de pequeñas. Teníamos un muñeco de Elmo y otro de Mickey Mouse, que se tenían como mecanismos, o no sé cómo se llama para que los muñecos caminen con un botón. Nunca tuvieron pilas puestas y se activaban solos, se ponían a caminar, cantaban y decían cosas que no se entendían. Yo tuve una muñeca. Ella tenía un diccionario de lo que se le podía preguntar y lo que ella tenía que responder. Una ocasión en el patio estaba ella sentadita y mi perrita le estaba ladrando mucho. Cuando puse más atención, juro que esa muñeca le hablaba a la perrita, le dijo su nombre y le preguntó que qué tenía, y pues esa muñeca no tenía baterías. Yo cuando era más pequeña tenía 3 muñecos Pinipón, y en ese entonces a mí me gustaba mucho grabar. Entonces, una ocasión estaba grabando mientras jugaba y estaba mostrando la cámara a mis 3 monos, uno por uno, y cuando terminé de grabar vi el video y me di cuenta que cuando dejé a uno de los muñecos a un lado de ese se movió solito. Analicé el video y no me lo creía, así que se lo mostré a mi mamá y no me creyó. Pensó que el video estaba editado, pero yo no sabía ni siquiera recortar videos en ese entonces, así que obviamente no estaba editado. Después de eso ya no recuerdo haber visto a esos muñecos nunca más. Yo tengo actualmente una figura de Kratos de God of War. En un momento se movía solo, hasta se tiraba arriba de quien estuviera en mi escritorio. Él está puesto en una repisa. Mi primo se asustó. La verdad a mí no me da miedo, nunca le dije a nadie de mi casa. Esto porque le tengo aprecio, porque es un regalo y es mi personaje favorito. Aparte, ¿cómo no iba a moverse si se llama el fantasma de Esparta? Una vez estaba durmiendo y cuando veo la parte de arriba de mi armario, un peluche de unicornio sentado como si fuera una persona, volteó a mirar en donde estaba yo y todavía la tengo. Mi abuela, que en paz descanse, solía tener guardado un juguete viejísimo, porque era de mi hermano mayor. Es un robot que dejó de funcionar por años. Por ahí en el 2022 escuchamos un ruido de como si alguien hablara. Buscamos y resulta que era el robot funcionando.
Ahí fue cuando descubrí su mecanismo, repetir palabras. Pero sonaba tan feo que daba miedo y nos sorprendimos de que después de una década funcionara justo en ese momento. Me daba miedo porque mi abuela solía tener un retrato de su madre fallecida cerca de donde tenía guardado el robot. Mi abuela tenía en su casa 2 muñecos que habían sido de mi mamá cuando era niña en los 80s. Ella les hablaba, los movía y hasta les cantaba. Mi abuela los quería muchísimo porque, según ella, la acompañaban mientras hacía las tareas del hogar. Los guardaban en un closet y cuando yo iba a visitarla, tendría unos 6-7 años, siempre sentía una sensación muy extraña. No podía dormir en esta recámara, me daba mucha incomodidad estar cerca de ese closet y ver esos muñecos. Un día le dije a mi abuela que esos muñecos eran malos conmigo, que se reían de mí y que me asustaban. Ella me respondió que solo era mi imaginación, hasta que llegó el día en que una de mis primas, que tenía la misma edad, la visitó y dijo exactamente lo mismo, que esos muñecos le daban miedo y que sentía algo raro con ellos. Mi abuela, al verme tan asustada y al saber que mi prima había sentido lo mismo, decidió regalárselos al señor de la basura, porque yo no quería volver a su casa a visitarla por los muñecos. Ese día mi abuela lloró muchísimo. Después contó que, mientras los muñecos iban en la parte trasera del camión de basura, ella juraba que sus rostros habían cambiado, que ya no tenían la misma expresión, sino una mirada triste. Decía que después de 20 años con ellos, sentía que habían creado un vínculo con ella, y que despedirse de ellos fue como despedirse de alguien de la familia. No era mi muñeca, pero me gustaba mucho. Ya había pasado un año desde que mi tía había cumplido 15 años y tenía esa muñeca que te dan a los 15 años como último juguete. A mí me reencantaba y me quedé a dormir en su casa. En la medianoche vi cómo esa muñeca volteó la cabeza para verme. Mi prima tenía una muñeca que se llamaba Brittany, igual que ella. Por las noches escuchaba hablando sola. Una vez mi mamá durmió en el mismo cuarto que estaba la muñeca y justo en la noche empezó a hablar. Dice mi mamá que no pudo dormir porque algo le estaba quitando la cobija esa noche. Mi abuela tenía una muñeca de bufón blanco con negro. Se me hacía súper linda, hasta que un día, que me había quedado solo mi hermana y yo en la casa, se escucharon ruidos en el cuarto de mi abuela, y cuando nos asomamos, pude jurar ver mover la cabeza de la muñeca. Desde ese entonces ya no quise ni mirarla. Mi mamá nos regaló a mi hermana y a mí unas muñecas de tamaño real. Jugué muy poco con la mía, y mi hermana ya tenía como 10 años, así que no la usaba demasiado. La cosa es que al poco tiempo le decía a mi mamá que esas dos se movían cuando yo iba al segundo piso, y hasta llegaba a llorar cuando tenía que subir, pero nunca me creyó. Aún con 26 años sigo con esas imágenes de que se movían porque hasta ruido se escuchaba cuando todos estábamos en el primer piso. De chiquitas, mis hermanas tenían una muñeca Monster High que hacía sonido. Total, que un día mientras comían con mi papá en la mesa, la muñeca empezó a reírse desde el cuarto de mis papás. Y mi papá les preguntó que qué era eso. Mis hermanas le dijeron que es la muñeca, pero no tiene pila. Bien asustadas, mi papá fue a revisar y efectivamente no tenía pilas y la tiró. Mi hermana tenía una muñeca con pilas y las pilas se le habían acabado. La muñeca lloraba, pero solo cuando tenía pilas. Una ocasión estaba con mi papá apagando las luces de la casa y yo escuché que la muñeca decía: ¿Dónde estás, papi? Y le dije a mi papá y me dijo que él no escuchó nada. Seguro lo dijo para que yo no me espantara. Días después, la muñeca decía cosas que no tenía que decir, que no estaban programadas en ella, pero no se le entendía. Después, se le metió el ojo para atrás. Hoy en día, sigo teniendo la muñeca. Tenía una muñeca que cantaba, simplemente el mecanismo se estropeó con el tiempo. Un día me desperté en noche de tormenta, porque escuché algo en el salón. Fui y me la encontré sentada en el sofá, cantando su canción, pero estropeada. Mi madre la había puesto ahí porque al parecer volvía a funcionar cuando tronaba. Desde entonces, siempre tuve pesadillas con ella y mi madre jamás se deshizo de ella. Yo tenía una muñeca que era doctora. Yo juraba que movía la cabeza. Una noche estaba durmiendo con mi mamá. Vi a esa muñeca bajando del mueble donde estaba. Ella comenzaba a seguirme por todos los cuartos. En el de mi mamá había un balcón. Entonces me fui ahí y cerré la puerta. Ese día estaba lloviendo, pero vi a la muñeca entrar y salí corriendo al cuarto de mis abuelos. No tengo más recuerdo de eso. Mi tío me había regalado una muñeca que tenía ropita amarilla y era súper linda. Recuerdo que yo tenía 6 años y a los pocos meses la muñeca se veía curiosita. Me decían que la muñeca se movía. Mi tía me había dicho que ella la había visto cuando esa muñeca se movió. Todos
Me lo decían, hasta que un día agarré, la tiré lejos y ya no supe nada, pero sí me sentí mal porque mi tío me la había regalado. Yo tenía una muñeca grande de tamaño real cuando era pequeña. Caminaba y hablaba, pero me empezó a dar miedo porque me perseguía a todos lados y aunque le decía que parara, no lo hacía. Después la puse en mi baño y nunca más la vi de nuevo. Tenía la colección de las Monster High y las Ever After High y pues normal, una tarde me pasé jugando con ella. Las dejé en el piso porque tenía sueño. Pues yo desperté porque escuchaba vocecitas medio agudas que no entendía. Hablaban como latín u otro idioma. Yo me asusté, pero no podía moverme. Despacio, busqué el control de mi televisión, la prendí y quedó en estático. Las vocecitas dejaron de hablar y me quedé ahí tiesa en mi cama. Le llamé a mi mamá porque me daba miedo moverme. Llegó y prendió la luz. Me regañó porque las muñecas estaban tiradas en el piso. Le conté lo que pasó y no me creyó. Me dijo que lo soñé, pero yo sé que no fue un sueño. Desde ahí dejé de jugar con mis muñecas. Yo tuve una muñeca que era de mi tamaño. La adoraba. Siempre la ponía al frente de mi cama cuando me iba a dormir. Una de esas noches yo me levanté y vi cómo me miraba fijamente. En ese momento mi mamá estaba durmiendo a mi costado y no podía yo moverme. Vi cómo miraba a mi mamá, volteaba su cabeza y me veía a mí. Desde ese día le tuve terror a las muñecas. Terminamos regalando la muñeca. Yo tenía un muñeco de Woody de Toy Story. Un día lo dejé en una silla para prepararle una comida de plastilina, cuando de la nada escuché que dijo su frase de «Hay una serpiente en mi bota». Yo lo miré y se cayó. Salí corriendo. El problema es que para que hable hay que estirarle la cuerda en su espalda. Yo tenía una muñeca de Anna de Frozen que me habían regalado, pues yo siempre jugaba con esa muñeca. La muñeca cantaba. Un día se puso a cantar en la madrugada. Mi papá le quitó las pilas, pero parece que a la muñeca no le importó y siguió cantando, así que decidieron tirarla. Yo tenía una muñeca que hablaba, pero el botón para prenderla estaba apagada. La estaba peinando, le estaba echando agua y todo en el cabello. De la nada me dijo, «Hola mami», y cuando vi el botón estaba en apagar, me asusté y la regalé. Me pasaba con un juguete de mi hija. Me tocó quitarle las baterías porque cuando lo apagaba sonaba a la medianoche y lo escuchaba en la cámara. Tenía una muñeca que se prendía de madrugada sola, a pesar de estar apagada. Decía frases con las que no estaba programada. En su caja venía todo lo que ella decía y ella se ponía a hablar sola. Era una muñeca grande, Paulina.